empezar una pequeña serie, aunque pequeña siempre digo y a veces se alarga muchísimo, pero bueno, vamos a empezar una serie hoy sobre un tema, como todos los temas que están en la palabra de Dios, un tema muy importante. Este tema se llama ¿Cómo vivir en la voluntad de Dios? Los que lleven más de 4 años aquí tal vez lo escucharon, pero con toda seguridad no lo van a recordar. ¿Cómo vivir o cómo conocer la voluntad de Dios? Y este tema lo voy a explicar porque es una pregunta que se hacen la mayoría de las personas que empiezan un proceso de fe serio. Se acercan y le preguntan a uno, William, ¿y yo cómo sé cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuántos de ustedes se han hecho la misma pregunta? ¿Cómo sé cuál es la voluntad de Dios? ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Cuántos se han preguntado alguna vez eso? Ay, muy poquitos, poquiticos. Increíble, increíble. ¿Qué tan importante es este tema de la voluntad de Dios? Pues es sencillo. Mire, cuando Jesús le dijeron, Señor, enséñanos a orar, Jesús empezó, dijo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Y ahí Jesús estaba hablando de las cosas, poniendo en oración las cosas que él consideraba más importantes. Por eso empieza Padre nuestro santificado y empieza a levantar una alabanza y una adoración, porque eso es lo principal, amar a Dios. Y entonces después dice, Padre nuestro santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y luego dice, hágase tu voluntad. O sea, el orar para que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas es fundamental. Y es lo que vamos a aprender esta noche. Cómo saber cuál es la voluntad de Dios, cómo entrar en la voluntad de Dios, por qué es importante entrar en la voluntad de Dios. Y yo quiero empezar, le voy a pedir a Sergio, venga para acá. Yo tengo aquí un pequeño gel que quiero hacer con ustedes. Tengo una tabla y tiene 2 puntillas. Vamos a ver, vamos a hacer la voluntad de Dios. Yo la voy a tirar y miramos cuál es la voluntad de Dios. Si a alguien le cabe en la cabeza, por supuesto que no. Siéntate por aquí, pero por aquí un ladito. Venga Sergio por acá, sírvame usted, hermano. Esto es muy sencillo, esto representa mi voluntad, ¿cierto? Lo que yo quiero, lo que yo anhelo. Esta es mi vida y tiene 2 puntillas. Ah, bueno, sí tenemos como, yo pensé que no teníamos video. Y tiene 2 puntillas. Son esas cositas que uno quiere como quitar de la vida. Son todas esas cosas, sueños, anhelos que a veces como que tantas cosas que yo quiero. Vamos a darle una tarea a Sergio. Sergio, esta es tu vida. Vas a hacer tu vida a tu gusto, ¿no? Esto representa esas cosas malucas, negativas. Entonces lo que le vamos a pedir a Sergio es que arranque las 2 puntillitas. Quédate ahí sentado y arranca las 2 puntillitas de ahí. Inténtale ahí, dale. Mientras tanto yo voy a dar la charla. Si cuando termine no ha terminado, dale, cuando le esté doliendo el dedito me avisa. Es la pregunta entonces que ¿cómo hago la voluntad de Dios? Y yo voy a responder un poquito esa pregunta esta noche. Recuerden que es una serie, o sea, son varias semanas que vamos a estar hablando de lo mismo. Escuche bien, Dios tiene para nosotros planes eternos y planes temporales. Repita conmigo, planes eternos y planes temporales. ¿Cómo va con la puntilla el muchacho? ¿Ya? Nada. Entonces, pues necesito esa puntilla para poder seguir la enseñanza. Se rinde, le dolió. Bueno, ¿le puedo pedir otro favor o está muy ocupado sacando la puntilla? Venga acá. Mire, eso es el ser humano tratando de tener la vida a su gusto. Ahora, mire cómo es la voluntad de Dios. Vamos a solucionar este problema de alguna manera. ¿Listo? Vamos a pensar, voy a hacer aquí como si fuera Dios. Qué pena, Señor, perdóneme un momentico, pero alguien lo tenía que representar. Hagamos una cosa, Sergio. Vaya, levante la esquina de ese tapetico. Levántela. Levántela. ¿Qué encontró Sergio? Un martillo, Sergio. Si me hubiera preguntado cómo sacar la puntilla, yo le hubiera dicho dónde estaba el martillo. Gracias, Sergio. Vaya para allá. Saque la puntilla para que ellos vean, ¿no? Vamos a trabajar esta noche con la puntilla, la enseñanza sobre la puntilla. Si usted lucha y batalla, mira, acércate a Dios, vas a hacer la voluntad de Dios. Y usted no, porque estoy tratando de arreglar mi vida. Y hágale con la puntilla. Mire, es que usted tiene que hacer la voluntad del Señor. Ay, si la pone en el piso es más fácil, hasta hay que decirle cómo sacar la puntilla. Pero ahí está, mire, ahí está la puntilla. ¿Cómo es de importante preguntarle a Dios y decirle a Dios y someterle nuestra vida a Dios? Porque en un abrir y cerrar de ojos
Todo está hecho. ¿Se da cuenta? A veces no tenemos tiempo para Dios, para nuestra oración, para nuestra vida de fe, porque estamos tratando de hacer el trabajo de Dios en nuestra vida. Finalmente, ¿qué era lo que quería Dios? Lo mismo que quería Sergio, tener una vida. Lo mismo que quería Dios para él, era lo mismo que él quería. Buscamos nosotros lo mismo que Dios quiere para nuestra vida, haciendo nuestra voluntad a nuestro gusto y a nuestro amaño. Por eso es importante entonces la voluntad de Dios. Dios tiene para nosotros, dije, planes eternos y planes temporales. ¿Cómo saber si estoy haciendo la voluntad de Dios? Entonces es muy sencillo. Escuche lo que es la voluntad de Dios. Una de Timoteo capítulo 2 versículo 4 dice así: pues la voluntad de Dios dice, Él quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dije que en primer lugar Dios tenía planes eternos. Repita conmigo, planes eternos. Y aquí dice, Él quiere que todos se salven y que lleguen al conocimiento de la verdad. El primer plan que Dios tiene para la vida tuya es que alcances la salvación. Cuando Jesús estuvo aquí con nosotros y se fue a ir, le dijo a los apóstoles, mire, yo me voy a ir y voy a preparar unas moradas para ustedes. Y ya se los he dicho muchas veces que en el cielo hay un espacio con el nombre suyo y con el nombre mío. El Señor dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, muchas moradas. Y el plan de Dios, la voluntad de Dios es que tú te salves, porque Él tiene planes eternos contigo. El plan que Dios tiene contigo es que estés en su presencia todos los días de tu vida, hasta la consumación de los siglos y hasta más allá. El Señor quiere que tú mores en su casa. ¿Qué te parece eso? ¿Cuántos se alegran que esa sea la voluntad del Señor? Yo estoy contento de que esa sea la voluntad de Dios para mi vida. Yo no sé si usted lo alcanza a sentir, lo que yo siento, pero Dios quiere que yo esté con Él. Él quiere, dice, que nos salvemos. En primer lugar, la voluntad de Dios es que nos salvemos y lleguemos al conocimiento de la verdad. Ahora, si tú le entregaste tu vida a Jesús, entonces tú estás haciendo la voluntad de Dios. Cuando tú le rindes tu vida a Cristo y le dices, Señor, mi vida es tuya, yo soy tuyo, Señor, yo te acepto como mi Señor, como mi Salvador, ahí estás haciendo la voluntad de Dios. Esta noche estás haciendo la voluntad de Dios porque Él dice, quiere que todos le conozcan. ¿Y cómo conoce uno a Dios si no es a través de la predicación de la palabra? O sea que esta noche usted está haciendo lo que el Señor quería que usted hiciera: venir a escuchar, a conocerlo, a llenarse de Él. Lo primero que tienes que saber es que mientras estés haciendo cosas diferentes a conocer a Jesús, te estés alejando de Él, estés apartado de Él, no le hayas entregado tu vida, estás fuera de la voluntad de Dios. Estás fuera de la voluntad de Dios, que en primer lugar esos planes eternos que Dios tiene contigo es que tú puedas estar en la presencia de Dios. Entonces, lo primero es esto. Si usted me pregunta, William, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? La respuesta que yo te voy a dar es que tú le conozcas a Él. Si usted quiere estar haciendo la voluntad de Dios, empiece a asistir a un proceso, a un estudio de la palabra de Dios, empiece a asistir a unos seminarios, empiece a asistir a un proceso de evangelización como lo está haciendo usted ahora. Ahí está haciendo la voluntad de Dios. Y cuando le pregunten a usted, ¿por qué va a ese lugar? ¿Usted por qué asiste a la comunidad María Mediadora? La respuesta que usted tiene que dar es ¿cuál? Porque esa es la voluntad de Dios, que yo lo conozca, y yo estoy yendo a conocerlo. Bueno, usted puede estar aquí o puede estar en otra parte. Lo importante es que usted esté conociendo y creciendo en la fe, creciendo en su espiritualidad. Ahora, ¿por qué tenemos entonces que conocerlo? No solamente es, no estamos diciendo que usted diga Señor, 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 porque la Biblia lo que dice, escuche lo que dice Mateo capítulo 7 versículo 21, dice así: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre. Para entrar en el reino de los cielos, que se cumpla esa voluntad de Dios, tú tienes que vivir en esa voluntad de Dios. No basta solamente decir Señor, Señor, sino hay que conocerlo para poder hacer su voluntad, porque no es la palabra Señor, Señor la que te salva, sino el realmente estar viviendo en la voluntad de Dios. Hay personas que tranquilizan su conciencia muchísimo. No, el Señor, no es que el Señor, y mantienen en sus labios el Señor, el Señor, el Señor. Y el borracho dice el Señor, allá borracho en la cantina bebiendo, y el Señor, el Señor. Y yo conocí un borracho que tenía una devoción tremenda. Se emborrachaba, pero siempre los viernes hacía el Vía Crucis. Y el borracho, de verdad, esto es cierto. Y decía, es que yo me emborracho, pero yo asistí en la cantina, yo tengo el Vía Crucis, y lo sacaba de la billetera, de la papelera, y tenía el Vía Crucis doblado.
Casi ni se leía, yo aquí lo tengo. Y si estoy borracho me voy, me salgo un momentico, hago el Via Crucis y vengo y sigo bebiendo. No es decir Señor, Señor, sino hacer la voluntad de Dios. Es lo que nos da la salvación. Entonces, primera cosa que tiene la voluntad de Dios, que nosotros nos salvemos y le conozcamos. Estás en la voluntad de Dios en este momento, o por lo menos estás empezando a entrar en la voluntad de Dios. En segundo lugar, Dios tiene planes para nuestra vida temporal. Escuchen lo que dice la Biblia. No solamente el Señor tiene planes para tu vida eterna, sino que tiene planes para tu vida temporal. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, al fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Y dice el Señor, sé los planes que tengo para ustedes. ¿Tiene el Señor planes para nuestra vida temporal? También Dios tiene un planes, y lo que dice la palabra de Dios es que tiene planes llenos de esperanza. Qué importantes son esos planes que tiene el Señor. ¿Y saben por qué son importantes en este tiempo? Porque nosotros miramos el mundo con desesperanza, con desánimo, con tristeza. ¿Sí se ha dado cuenta o no? ¿Cómo mira la gente el mundo ahora? No, esto como está de mal, no, esto como está de horrible, no, esto como está de complicado. Y miramos el mundo con temor, miramos el mundo con miedo. Estamos nosotros pensando, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar con nuestra vida? Y la Biblia lo que dice es que Dios tiene planes para ti. Y cuando tú entras en la voluntad de Dios, las cosas extraordinarias empiezan a pasar en tu vida. Amén. Escucha, cuando entras en la voluntad de Dios, las cosas extraordinarias, porque se los enseñé en el seminario cómo vivir en la bendición. Cuando entramos en esa presencia de Dios, Él hace que cosas extraordinarias empiecen a suceder en nuestra vida. Él dice, ¿tiene planes para nosotros? Sí. Por ejemplo, mire, Isaías capítulo 49 versículo 1, le dice el Señor a Isaías, le dice, antes de formarte ya te conocía. Jeremías le dice, antes de formarte también te conocía. Y Pablo, el apóstol Pablo dice, el Señor me llamó desde antes de que yo naciera. Dios tiene planes para la vida suya. Escucha, hermano, si usted está desanimado, ahora que estaba haciendo oración, el Señor me ponía mucho en el corazón orar por eso, para que el Señor le diera ánimo. Si usted está desanimado, usted debe saber que usted está entrando en la voluntad del Señor. Y si usted está en este lugar fue porque el Señor lo trajo, porque el Señor así lo quiso, y porque el tiempo de Dios para la vida suya se está llegando. Amén, se está llegando. No le estoy diciendo que se va a morir. Bueno, de pronto algunos sí, pero yo no creo que no es para todos. Si el Señor le dijo venga, y usted empezó a entrar en la voluntad de Dios, es porque Dios, el plan de Dios está llegando a plenitud en la vida suya. ¿Cuántos se alegran de que el plan de Dios está llegando? Diga, si estoy aquí es porque Dios tiene un plan para mi vida. Dale un aplauso. Si estoy aquí es porque Dios tiene un plan para mi vida. Mi hermano, no se desanime. Si usted está aquí, si el Señor lo llamó, si usted empezó, y por eso dice el Salmo, si hoy escuchan la voz del Señor, no endurezcan sus corazones. Porque cuando el Señor llama, llega a la vida, es porque algo va a pasar. Muchas cosas muy buenas. O sea, siempre que Dios llama es porque algo va a pasar. ¿Cómo así que algo va a pasar? Sí, algo va a pasar. Él va a traer una bendición, y las bendiciones vienen envueltas de muchas maneras. Escúcheme bien. O que el Señor va a traer esa bendición que usted tanto está anhelando. O que tal vez la vida suya va a atravesar por un momento de dificultad. Y el Señor llegó porque quiere estar ahí en primera fila para ayudarle a superar ese momento de dificultad. Cuando el Señor llega a la vida de uno no lo puede rechazar. Uno no lo puede rechazar porque, como decía San Agustín, le temo al Dios que pasa y no vuelve. Si el Señor toca hoy tu puerta, tu corazón, es porque algo está preparando Él para tu vida, porque dice en la Biblia, Él tiene planes. Sin embargo, usted debe leer bien lo que dice ahí. Oiga, a fin de darles un futuro lleno de esperanza, dice el Señor. ¿Cómo dice el Señor? Un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Los planes de Dios aventajan los planes nuestros. Repita conmigo, aventajan los planes nuestros. Usted tiene sueños. ¿Cuántos de ustedes tienen sueños? ¿Cuántos de ustedes tienen anhelos? ¿Cuántos de ustedes tienen proyectos? ¿Usted sabe qué dice la palabra de Dios? Que los planes que Él tiene con nosotros aventajan los planes que nosotros mismos hemos diseñado. Esa es la promesa de Dios para la vida suya. Ahora, yo lo he experimentado en mi vida, ¿sabe? Yo tenía planes, tenía sueños, tenía anhelos. Y cuando empecé con todo este proceso de la comunidad, yo tenía, digamos que unas metas.
Y el Señor empezó a cumplirlas, a cumplirlas, a cumplirlas, hasta que el Señor alcanzó mis metas. Y después yo empecé a correr detrás del Señor, porque ya no le doy a lo que Él quiere, realmente a todas las bendiciones que llegaron a mi vida. Así son los planes del Señor. Yo pensé evangelizar unas cuantas personitas. El padre Cristian a veces me hace bromas con eso, porque yo un día le dije, bueno, él dice que yo le dije, y seguramente sí, no. Pero yo le dije, yo voy a evangelizar 200 personas y ya me puedo morir tranquilo. Esa era mi meta, 200 personas. ¿Qué tal eso, ah? Pero el Señor tenía planes mucho más grandes. Los planes de Dios sobrepasan los planes nuestros. Amén. ¿Cuántos se alegran que Dios tenga planes para ustedes y que sean mucho mayor de los que usted tiene? Escuche esto, Isaías 55:8, porque mis ideas no son como las de ustedes y mi manera de actuar no es como la suya. Así como el cielo está por encima de la tierra, así también mis ideas y mi manera de actuar está por encima de las de ustedes. El Señor lo afirma. Así como el cielo está por sobre la tierra, así aventaja el plan de Dios para la vida suya. Y por eso usted tiene que buscar es entrar en la voluntad del Señor, porque cuando usted entra en la voluntad del Señor, usted experimenta esos planes de Dios extraordinarios. Entra en la voluntad del Señor, porque aventajan los planes del Señor. Muchas personas no se acercan a Dios. ¿Por qué los seres humanos no entramos en el plan de Dios para nuestra vida? ¿Por qué batallamos y luchamos y no logramos entrar en ese plan maravilloso de Dios? Escuche por qué. Porque hacemos planes sin Dios, porque hacemos planes sin Dios y hacemos proyectos de vida sin Él. No entramos en la bendición porque no le sometemos nuestra vida. Mire, la mayoría de las personas empiezan a decir, y hacemos los proyectos de vida, que son importantes. El problema es que los hacemos sin Dios. Hoy los muchachos van a salir del colegio, de la universidad, y les llevan el psicólogo y les hace su proyecto de vida. Y entonces le dicen, bueno, ¿y usted qué quiere? ¿Y qué va a hacer de su vida? ¿Y qué va a hacer con su vida? Lo único que les hace falta es decirle, póngale ese proyecto a Dios, póngale esos planes a Dios, sométale eso a Dios. Y así empezamos a soñar todos. La mayoría de nosotros tenemos una idea de qué es lo que queremos hacer. Hacemos planes sin Dios. Decimos cuándo nos vamos a casar, cuándo vamos a tener hijos, decimos cuándo vamos a comprar esto, cuándo vamos a comprar aquello. Y hacemos una cantidad de castillos y no entramos en el plan de Dios, porque cuando el hombre se hace Dios él mismo, Dios no mete la mano. Entienda que cuando usted toma sus decisiones, hace sus proyectos sin Dios, Dios no mete la mano. Y me voy a casar y no les he preguntado siquiera a Dios, ¿será que esta mujer sí me conviene? ¿Será que este hombre sí me conviene? Nosotros tomamos las decisiones y no nos sometemos a Dios. ¿Sabe cuál es el gran problema? Que después estamos diciendo, Dios, ¿y por qué me pasa esto? Y el Señor dice, ni idea, dice el Señor. Porque usted no me consultó, y cuando usted no le consulta a Dios y toma sus decisiones, pues sencillamente usted no entra en el plan de Dios. Santiago capítulo 4 versículo 15 nos enseña, dice, lo que deben decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. El Hijo de Dios no dice, voy a hacer esto. El Hijo de Dios no dice, voy a hacer esto o aquello y luego voy a hacer esto y toma esta decisión. Porque en el momento que el Hijo de Dios dice, yo voy a hacer y hago, y no le consulto a Dios, se está exponiendo al fracaso. A usted no se le olvide, mi hermano, que tiene un enemigo, Satanás, y que lo único que quiere es verlo perdido a usted, dañarlo. Y cuando usted le da oportunidad, haciendo su voluntad, mire, hay personas que están enfermas del yo-yo. Usted ha escuchado esa enfermedad, ¿cierto? Es que yo. Téngale miedo usted a eso. Cuando esa palabra esté mucho en sus labios, téngale miedo, porque usted empieza a hacer planes sin Dios. Por eso no entramos en la voluntad de Dios, porque construimos sin Él. No entramos en la voluntad de Dios porque tenemos temor de que se nos quiten nuestras comodidades. Porque haga la voluntad de Dios, entréguese a Dios, entréguele su vida a Dios. Y una vez una chica me dijo, bueno, estaba hablando de la voluntad de Dios, y lo primero que vino la chica fue a decirme, William, y si yo le entrego la voluntad de Dios, mi vida a Dios, yo tengo que dejar muchas cosas. Entonces yo vi que tenía miedito. Sin duda había construido su vida sobre un pecado a la fija. Porque cuando uno tiene miedo que Dios le va a quitar cosas, es porque sabe que hay cosas que no están bien. Entonces yo le pregunté a la chica, bueno, ¿y qué es el problema que usted tiene? Pues, ¿cuál es el miedo? Y ella dijo, ay, es que a mí me gusta mucho el traguito, yo soy tomadorcita. Y yo, uy, y una muchacha quería, pispa. Claro que pispa es una feita arreglada, no, bonita. Mentira es que no hay personas feas, ¿no? Ya saben, hay bellezas raras. Y le digo a la muchacha, ¿y
Y entonces yo tengo que dejar de tomar si le entrego mi vida a Dios. Ahí escuchando, seminario de sanación interior. Y solamente es una filota para preguntar eso. Y entonces yo le dije, no, Dios a usted no le va a quitar el alcohol. Lo que le va a quitar Dios es lo que usted tiene en su corazón, que la hace consumir alcohol. Lo que le va a quitar es ese vacío y ese dolor y toda esa soledad que usted busca llenar con el alcohol. Y le dije, lo que va a pasar, y eso sí va a pasar para que sepa, es que ya no lo va a necesitar, porque Jesús la va a sanar. Eso es lo que hace el Señor. Entonces estamos muertos de miedo. Ay, es que me van a quitar esto, me van a quitar aquello. Mi hermano, ¿será que Dios no tiene algo mejor para la vida suya? Mire, vivimos aferrados, no hacemos la voluntad de Dios porque vivimos aferrados a personas. No, es que yo no puedo dejar esto porque esto es una relación ilícita y yo no puedo entrar en la voluntad de Dios y no me entrego a Dios porque es que tengo esta relación ilícita. Pegados a una cosa que los está dañando. Es como el adicto. Recibe un placer, pero a la vez que recibe ese placer, lentamente lo está matando. La voluntad de Dios es sencilla, sencilla. Usted dígale al Señor, Señor, yo me abandono en tus manos, Señor. Yo me abandono en tus manos. Deje ir, hermano, deje ir esas cosas. Porque cuando el Señor venga, la voluntad del Señor es que usted sea feliz. Y déjeme decirle, cuando usted renuncia a algo por el Señor trae algo mucho mejor sobre la vida suya. Amén. Cuando usted deja ir algo por amor al Señor y le dice, Señor, yo sé que esto no está en su voluntad. Y usted sabe, ahí donde está sentado, usted sabe cuáles son las cosas que no están en la voluntad de Dios. Usted dígale al Señor, Señor, yo voy a dejar esto. Me duele, lo voy a dejar. Y usted haga ese experimento para que usted se dé cuenta de que el Señor va a traer algo que usted no va a poder creer en la vida suya, cosas grandes. Porque lo que dice la palabra es que ni ojo vio ni oído yo las cosas maravillosas que nos tiene preparadas el Señor. Amén. Amén. Hermano, ¿cuántos tienen un Dios que les puede dar mucho más, mucho más, mucho más? Ese es el Dios que nosotros tenemos. Entonces no tenga miedo, que le va a quitar esto, quítese, deje eso y el Señor va a traer algo más sobre la vida suya. No entramos en la voluntad de Dios, no nos entregamos a Dios, porque relacionamos la vida en Dios con tormentos, pobreza, enfermedad y hasta con apendejamiento. Mire, hermano, qué cosa más rara. Las personas piensan, ay, yo me acerco a Dios y qué susto que me venga el sufrimiento. Yo he escuchado personas decir eso y además aquí habrá alguno de los que piensa así. No, mi hermano, es que Dios dijo que tiene planes para tu alegría, para tu gozo. La gente anda pensando que Dios reparte cáncer, que Dios reparte ruina, que Dios reparte miseria. ¿De dónde sacaron eso? O sea, Dios quiere que usted venga porque Él quiere darle dignidad de hijo. No fue el hijo pródigo, ¿lo recuerda? Fue donde el padre, con ganas de ser el empleado, trátame como a uno de tus trabajadores, dice el hijo pródigo. ¿Y qué responde el padre? No, empleado no, tú eres hijo. Traigan vestido, traigan joyas, traigan zapatos, maten un ternero, el más cebado, porque este hijo mío ha vuelto a la vida. Cuando tú llegas a la presencia de Dios, Dios hace fiesta para ti porque te ama. Amén. No, el Señor no te va a traer una ruina sobre tu vida, olvídalo. Y cuentan testimonios. No, es que yo tengo una tía que se acercó a Dios y la dejó el marido. Cuentan testimonios. Yo tengo muchas tías aquí que se acercaron a Dios y Dios les dio marido. Amén. Más tías con trabajo, más tíos con trabajo, una cantidad de gente bendecida, lo que yo veo aquí, ¿no es así? Una cantidad de personas que han llegado, Dios ha empezado a sanar sus vidas. ¿Cuántos pueden dar testimonio de que se acercaron a Dios y Dios empezó a bendecirlos y a bendecirlos y a sanarlos y a hacer obra en la vida suya? No tenga miedo de hacer la voluntad de Dios. No tenga miedo de hacer la voluntad de Dios. Ahora, creo que he llegado a la parte más importante de esta enseñanza. Yo creo que todo es importante, pero esta parte creo yo que es la más importante. Muchos han direccionado su vida según los criterios del mundo y no según la voluntad de Dios. ¿Por qué estamos sufriendo? Estamos sufriendo porque nosotros estamos haciendo la voluntad, pero la voluntad del mundo y no la de Dios. El mundo ha impuesto unos criterios, ha impuesto unos estándares. Y los seres humanos luchamos más, míreme bien, por cumplir los estándares del mundo que los estándares de Dios.
Y por eso es que estamos sufriendo de esta manera. Escucha lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que cambie así su manera de vivir. Y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto. Dice el Señor, escúchelo una vez más, no vivan según los criterios del tiempo presente. Porque esos criterios que nos impone el mundo, son los que terminan sacándonos de la voluntad de Dios y generándonos muchísimos sufrimientos. ¿Cuáles son esos criterios que nos impone el mundo? El mundo te impone unos parámetros, dice, así es que tiene que ser. Entonces el mundo te dice, mira, lo que tú tienes que hacer es conseguir dinero, y eso es lo que nos dedicamos a hacer. Y las personas empiezan a buscar, a conseguir y a tratar de conseguir dinero, y nos enloquecemos y todos nos estamos midiendo por cuánto tenemos en el bolsillo, Difícilmente una persona se mida, ¿cuánto amas tú a Dios? ¿Cómo estás de cerca de Dios? No, lo que importa ahora, el mundo te mide es por lo que tienes en el bolsillo, y esos son los criterios del mundo, y nosotros vivimos en función de eso. De poder mirar a los demás y decir, yo lo logré, yo lo hice, me está yendo bien, yo tengo esto. ¿Y cuántas personas miden su éxito es solamente en eso? Dinero, sí, es importante. Todo lo que tenemos aquí, pues lo hemos comprado, el dinero es importante. Pero esos parámetros que nos impone el mundo terminan alejándonos de la voluntad de Dios. Por ejemplo, el mundo le pregunta, le dice a usted cuánto tiene que estudiar. Y tenemos una cantidad de gente enferma, tengo que tener más y tener más. Y siempre les he dicho que hay que estudiar y hay que seguir estudiando. Pero el mundo impone unos parámetros y le dice, usted tiene que estudiar y estudiar y estudiar y estudiar más hasta que esté. Y mire, por ejemplo, esos criterios que dañaron tanto a países que supuestamente tan desarrollados, donde la gente ya no tiene hijos. Yo lo comento porque me asusta eso. La gente ya no tiene hijos porque hay que estudiar. Y luego termina su estudio y hay que hacer otra maestría y otro doctorado, y luego otro doctorado, y luego otro y otro y otro, y ya personas. Porque eso fue lo que dijo el mundo. Pero esa es la voluntad de Dios. ¿Y saben qué termina? Cuando llega la hora de tener hijos, ¿sabe qué pasa? Ya están de tener nietos. ¿Y van a tener un hijito? No, ya no aguanta. Ya no es capaz. ¿Por qué? Porque el mundo impuso unos estándares y nosotros, por tratar de ajustarnos a lo que dice el mundo, porque el qué dirán, ¿qué dicen las personas? ¿Y qué dirán mis amigas? ¿Y qué dirán mis amigos? Y como no falta el metido, tampoco. Y usted siguió estudiando, no estudió más. ¡Ah! Se quedó en la casa con la familia. ¡Ah! Y uno, por evitarse que el mundo lo mire como un bicho raro, no busca hacer la voluntad de Dios, sino que busca tener contentos a los demás. Y por eso vivimos tanta infelicidad, porque no le preguntamos al Señor, Señor, ¿qué es lo que usted quiere? Sino a todo, ¿usted qué quiere que tengo que hacer? Y si vemos que el otro hizo, además que eso es lo que hay que hacer, y hay que dejar el marido, y hay que conseguir otro nuevo, y mejor separada que aquí con este tipo, porque eso fue lo que hizo la otra. ¿Cuánto estudio tienes que tener? ¿A qué edad te tienes que casar? El mundo te dice eso. Si te tienes que casar o no te tienes que casar. Y nosotros vivimos por tener contentos a los demás. Y llega otra vez el metidito. ¿Usted no se ha casado? Y entonces usted dice, ay no. Y por dentro, ¿y con quién? Le dice a qué edad se tiene que casar. Le dice si tiene o no tiene que tener hijos. ¿Usted se ha fijado en eso? ¿Y cuándo van a tener hijos? Si tiene que tener hijos, si no tenga hijos, si no se pueden tener hijos. Y el mundo anda metido absolutamente en todo. Pero realmente esa es la voluntad de Dios para nuestra vida. Lo que el mundo nos dice, escuchen esto, muchas veces no alcanzamos estos estándares o pagamos un precio demasiado alto por ellos. Cuando te alejas de la voluntad de Dios, terminas tratando de tener contento al mundo y el precio es demasiado alto. Cuando trabajas en función del dinero y no logras tus metas. Mire, he encontrado personas que empeñan la casa, la hipotecan, para tener el estudio que tienen que tener, porque el mundo dice que tiene que tener eso. Y luego ni casa ni trabajo. Y están aquí entre nosotros. Son dolores que me cuentan aquí cuando se... William, ¿cómo le parece que tengo este problema? ¿Qué precio hay que pagar por eso? Por ejemplo, personas que no tuvieron hijos, lo que acabo de mencionar, eso es una realidad que está aquí entre nosotros también, que aquí mismo se ha aconsejado. Porque a veces pagamos tan caro por eso,
Cuando lo logramos, quedamos tan agotados del esfuerzo que hicimos, y cuando no lo logramos, imagínese usted la depresión y la angustia y la tristeza con la que viven las personas porque no lograron hacer la voluntad del mundo. La voluntad del mundo trae tristeza, estrés, sinsabor. La voluntad de Dios trae gozo, paz y plenitud. Escucha por qué, y con esto termino. Escucha por qué la voluntad de Dios trae gozo a tu vida. Escucha por qué. Vas a tener en cuenta 3 cosas de por qué debes buscar vivir en la voluntad de Dios. La primera, la voluntad de Dios para ti está planteada según tus capacidades y tus limitaciones. El mundo le exige a usted lo mismo que le exige a usted. Y a usted ni a usted. Porque el mundo corta así, es dinero, es esto, es aquello, y corta todo con la misma tijera. Pero la voluntad de Dios está planteada para nosotros según nuestras capacidades, según nuestros talentos, pero también según nuestras limitaciones. Dios nunca te va a pedir algo que tú no puedas realizar, nunca. Dios te va a dar algo para tu vida, lo que tú puedes hacer y sin necesidad de sacrificar tu familia, sin necesidad de sacrificar tus hijos, sin necesidad de sacrificar cosas que son indispensables para la realización del ser humano. Amén. Nunca te va a pedir algo así el Señor, ¿entiendes? Nunca te va a pedir algo que tengas que sacrificar. No, te vas a realizar estudiando, pero eso tienes que sacrificar tu familia, tienes que sacrificar tus hijos. Dios nunca te va a pedir eso, jamás, nunca. Hay personas que van a poder hacerlo todo, por supuesto que sí, pero Dios no va a hacer que tú sacrifiques cosas que al final de los días te van a hacer falta. Porque al final de los días dices, ¿por qué gasté mi vida en esto? Y te quedas como el agua que se va entre los dedos, con nada en las manos. Eso es lo primero que debes de saber, por qué necesitas buscar la voluntad de Dios. Lo segundo, la voluntad de Dios hace parte de tu diseño natural. Mira, cuando encuentras la voluntad de Dios, te das cuenta que fuiste creado para eso. Esa es la plenitud que experimenta el ser humano. Mire, mi amigo, la voluntad de Dios para mí, para mi vida, para William. Yo fui creado para esto. Yo no sabía. Mira, estaba vendiendo droga, estaba convertido en alcohólico, estaba convertido en un delincuente. Ese era William en su adolescencia. Sin embargo, si hoy pienso, cuando era niño, yo recuerdo que me ponía a rezar con mis papás y me sentaba, cuando papá oleaba la chancla y la correa, recuerda. Yo me sentaba a rezar con mis papás y al frente estaba el cuadro del Sagrado Corazón de Jesús. Y nosotros rezamos el rosario cada noche. Y el cuadro del Sagrado Corazón de Jesús me miraba y me sonreía. Yo era un niño. Ven, ya estaba dentro de mí lo que yo iba a hacer. Y el cuadro, yo le decía, mamá, el cuadro me mira. Y todos miraban, no, nada. Y yo cada vez que miraba ese cuadro, me miraba y se sonreía. El cuadro del Sagrado Corazón sacaba la cabeza de allá y me miraba. Cuando era niño, yo soñaba con la Virgen. Y cuando era niño, el diablo llegaba y se me metía por debajo de la cama y me aruñaba la cama por debajo. O sea, ya había una pelotera por mí desde que era niño. ¿Y saben por qué pasaba eso? Porque eso estaba ya en mi naturaleza. Por eso debes buscar la voluntad de Dios. Por eso te preguntas, ¿y yo qué hago? ¿Y yo para qué sirvo? Y por eso hay tantas personas como desadaptadas y viven deprimidos. Y yo, ¿qué? Porque no saben con qué propósito fueron creados y no saben qué hay en su diseño natural. Por eso el ser humano se pone de rodillas y le dice al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú quieres conmigo? Hay personas que no se hallan en ninguna parte, no se encuentran en ninguna parte, y esas personas tienen que ir a de rodillitas y decirle, Señor, ¿cuál es tu bendita voluntad en mi vida? Porque la voluntad de Dios es buena y es agradable. Número 3, solo cuando encuentres la voluntad de Dios podrás dar fruto al 100% y podrás alcanzar tu plenitud y tu realización personal. Yo no sé cuál es la capacidad, lo que el Señor te dio, pero cuando el Señor te deje descubrir eso, te revele eso, créeme que vas a dar fruto al 100% y no vas a estar imitando al mundo y tratando de hacer lo que el mundo hace, sino que vas a ser feliz, feliz. Y no vas a necesitar tener lo que aquel tiene para ser feliz, porque en la voluntad de Dios vas a encontrar plenitud. Y no vas a mirar la vida de él y vas a decir, no, yo quiero la vida de él con ese esposo o con esa esposa, con esa casa o con eso, porque no es esa la voluntad de Dios para ti. Tú tienes que buscar es que el Señor te revele lo que Él tiene para ti, porque en eso es que vas a hallar plenitud. Amén.
Póngase de pies y vamos a orar para que Dios nos revele su voluntad. Pidámosle al Señor en este momento que nos revele su santa voluntad. Hoy, Señor Jesús, reconocemos. Incline su rostro y oremos estos 2 minuticos. Hoy, Señor Jesús, reconozco que he tomado demasiadas decisiones sin sometértelas, Señor. Cierre sus ojitos y con toda humildad pida perdón por todos los momentos en la vida que usted ha empezado a hacer cosas, ha empezado proyectos. Dígale al Señor, háblele al Señor sobre eso. Todos los momentos en los que usted ha empezado proyectos sin sometérselos al Señor. Hoy mismo está padeciendo las deudas de muchos proyectos que usted no le preguntó al Señor. Hoy mismo estás sufriendo por decisiones que tomaste sin Él. Señor, te pido perdón. Empieza pidiendo perdón, porque el Señor te va nuevamente a llevar al camino. Pero tienes que pedir perdón. Señor, perdóname, perdóname. Hoy te pido, Señor, repita conmigo y con toda humildad. Hoy te pido que me tomes de la mano, Señor, y me lleves nuevamente a tu voluntad, al camino, Señor, en que voy a encontrar plenitud. Ya no quiero seguir organizando la vida con mis propias fuerzas. Hoy quiero preguntarte, Señor, ¿cuál es esa herramienta? ¿Qué es lo que necesito para que mi vida encuentre una plenitud, Señor? Muéstrame tus caminos, donde voy a dar fruto abundante, Señor, donde te voy a honrar, Señor, donde me voy a poder realizar como persona, Dios. Muéstrame tus caminos. Dile, Señor, condúceme a esas aguas, porque hoy reconozco que tú eres mi pastor, y si tú eres mi pastor, nada me falta. Dile al Señor, condúceme, Dios, conduce. Pídele, suplícale al Señor que Él te revele esa bendición que tiene para tu vida. Dile, Señor, revélame esa bendición maravillosa que tú tienes para mi vida. Revélame esa bendición. Pídele al Señor, revélame esa bendición que tienes para mi vida. Revélame esa bendición, Señor. Muéstrame tus planes que son maravillosos. Revélame tus planes, Señor. Abre puertas, Dios mío. Abre caminos delante de mí. Hoy te lo suplico de todo corazón. Abre caminos delante de mí, Señor, para que yo pueda experimentar tu abundancia, tu plenitud, para que yo pueda experimentar, Dios, que soy una persona útil, importante, Dios, que no solamente estoy aquí cumpliendo un libreto, sino que realmente estoy siendo parte de algo más grande. Llena, Señor, en este momento nuestras vidas. Pídele al Señor, llena mi vida, Señor. Llena mi vida de tu gloriosa y santa presencia. Llena mi vida, Señor, con tu gloriosa y santa presencia, Dios. Lléname de ti, Dios. Dile, lléname de ti, Señor. Lléname de ti. Lléname de ti. De anhelo por hacer tu voluntad, Señor. De anhelo por hacer tu voluntad. De tu presencia, más, Señor. Lléname de ti, Señor. Más, Señor. Mucho más de tu presencia, amado Espíritu. Más, Señor. Más, mucho más de tu presencia, amado Espíritu. Más, mucho más de tu presencia, amado Espíritu. Lléname, lléname de ti. Lléname, Señor, lléname. Espíritu de Dios, lléname de ti. Espíritu de amor, lléname, lléname de ti. Espíritu de Dios, lléname de ti. Espíritu de amor, dile más, más, mucho más de tu presencia, amado Espíritu. Más fuerte, más, mucho más de tu presencia, amado Espíritu. Más, más, mucho más de tu presencia, amado Espíritu. Más,
de tu presencia, amado Espíritu, lléname, lléname de ti, Espíritu de Dios, lléname de ti, Espíritu de amor, lléname, lléname de ti, Espíritu de Dios, lléname de ti, Señor amado, Señor, te someto mi vida. Dile a Jesús a esta oración conmigo si quieres entrar en esa voluntad del Señor. Señor, yo te someto mi vida, te someto toda mi vida. Y te doy permiso, Señor, que entres a limpiar, Dios. Dile al Señor, entra, Dios. Yo no voy a tener temores, porque sé que si te llevas algo que yo aprecio, me vas a dar algo que voy a apreciar mucho más. Dile al Señor, háblale de esa manera. Seguramente el Señor se va a llevar y se lleva. Si le dices con todo el corazón que se lleve cosas negativas de tu vida, Él se las va a llevar. Dile, Señor, llévate las cosas que son negativas y muchas disfrazadas de cosas buenas, llévatelas, Señor, porque quiero recibir tu plan para mí, Señor. Dile, quiero recibir tu plan maravilloso para mi vida, Dios. Dile, llévate lo que te tengas que llevar, Señor. Llévate lo que te tengas que llevar, porque yo sé que tú me consolarás, Señor. Llévate todas las cosas negativas, pero nunca te vayas tú, Señor. Dile, nunca te vayas de mi vida, Señor. Nunca te vayas de mi vida. Gracias, Señor. Bendito eres, alabado. Gracias.